el año próximo, cuando celebréis la Gala 19, si alguien os pregunta si Luis Massach quitó la chaqueta antes de decir sus palabras, algunos se acordarán, muchos no, algunos verán. Pero si yo os vuelvo a pedir permiso, os digo, ¿me permitís que me quite la chaqueta? Y si me decís que sí, entre la buena publicidad y la que no lo es tanto. Los dos cumplen el briefing, me quería quitar la chaqueta, pero de una manera la gente no lo recuerda y de la otra manera se convierte esta forma de quitar la chaqueta en memorable. Y la publicidad, entre otras razones y entre otras cosas, sobre todo tiene que ser memorable. Yo no nací creativo. A los 12 años mis padres me llevaron a ver una película que se llamaba 13 por docena, y es la historia de un empresario, un empleado de una compañía de coches en Detroit que tenía 12 hijos y utilizaba en su casa las mismas técnicas que utilizaba en la empresa de automóviles para mejorar las cosas. Su objetivo en la compañía era mejorar la fabricación de los coches. Pues utilizaba exactamente lo mismo en su casa para mejorar eso, la educación de los hijos, la forma de hacer las cosas. Hay unos momentos clave en la película, y yo siempre los explicaba, hasta que un día un hijo mío que vive en Washington encontró un DVD de esa antiquísima película, y de ese DVD he extraído unos segundos que me gustaría proyectaros. Con sonido, por favor. Stop. How was that? That's it. Good. Now we'll do the other. Ready? Stop. That's better. Only 5.5. Es decir, la forma en que los hombres se abrochan el chaleco de arriba abajo, este señor hasta esto ponía en cuestión. Intentaba ver si no había otra forma de hacerlo mejor. Esto es una escena muy corta de la película, pero seguramente es una de las más memorables. Toda la película demuestra que siempre que tiene que hacer una nueva cosa se plantea si no hay otra manera mejor de hacerla. Yo salí del cine decidido a hacer eso cuando yo fuera mayor. Porque yo en mi casa, y siempre tenía preguntas a mis padres, decía, pero mamá, ¿por qué haces esto así? Y me decía, me daba una respuesta que siempre era, porque siempre se ha hecho así. No, es que a lo mejor se puede hacer mejor de otra manera. No, tu abuela, ni tu abuela, mi madre ya lo hacía así. Bueno, pues yo intenté no hacerlo así. Yo intenté hacerlo de una forma distinta y eso en definitiva es lo que yo creo que es la creatividad. Ser capaz de hacer las cosas de una manera distinta. No hay definiciones muy brillantes de la creatividad. Yo he encontrado una, o he elaborado una, basada en unos vídeos olímpicos. Si me permitís, os los pasaré. Con ellos os intentaré definir lo que yo creo que es la creatividad. Cuando yo era niño, se saltaba así. Los que ya eran buenos en mi colegio, los que ya participaban en los campeonatos de Cataluña y campeonatos de España, saltaban de esta otra manera. Un día, en los Juegos Olímpicos de México, que yo estaba viendo por televisión, un tipo llamado Dick Fosbury se tiró de espaldas. Yo me acuerdo que me agarré a las
brazos del sillón de mi casa y este tío se mata, este tío se rompe la columna vertebral. Y no se mató. Veamos cómo saltó Dick Forsbury. Para mí, este salto es lo que me permite explicar qué es lo que yo creo que es la creatividad. La creatividad son tres cosas. La primera, hasta hacer algo original, distinto, a copiar lo que se ha hecho anteriormente, no es creatividad. Y Dick Forsbury lo hizo. Dick Forsbury no copió la forma anterior de saltar y saltó de una manera distinta. Pero eso no es suficiente, porque si Dick Forsbury saltando de espaldas hubiera saltado 1 metro de altura, hubiera pasado a la historia de los Juegos Olímpicos como el ridículo de México. Hay una segunda condición para la creatividad, es hacer las cosas distintas y hacerlas mejor de como se hacían antes. Dick Forsbury saltó más alto que los demás y ganó la medalla de oro. Esa es la segunda condición de la creatividad. Hay que hacer las cosas de manera distinta y mejor de como se habían hecho hasta entonces. Pero podría Dick Forsbury ser un caso excepcional, tener una columna vertebral flexible que le permitiera hacer esto y que nadie más lo pudiera hacer. La tercera condición de la buena creatividad, la primera es hacerlo distinto, la segunda, hacerlo mejor, la tercera es que a partir de ese momento, esa sea la nueva forma de hacerlo. Y así es como ha sucedido en los saltos de altura. Miremos cómo saltaron la altura los posteriores a Dick Forsbury. Podría explicar centenares de ejemplos de creatividad, a lo mejor todavía no publicitaria, pero por lo menos creatividad en el producto. Cuando se inventó el bolígrafo era diferente que las plumas, era mejor en cierto sentido que las plumas, duraba muchísimo más, no había que recargarlo, se podía llevar dentro de un avión. ¿Y qué pasó? Pues que todas las compañías tuvieron que acabar haciendo bolígrafos. Los Parker, los Shepherd, los Waterman, los Montblanc, todos los que hacían plumas antes tuvieron que acabar haciendo bolígrafos. Cuando Gillette inventó las dos hojas una encima de la otra, eran diferentes de las hojas de afeitar normales. Afeitaban mejor, decían que la primera estiraba el pelo y la segunda hoja te cortaba. ¿Y qué sucedió? Pues que Schick, que Wilkinson, que todas las demás marcas tuvieron que acabar haciendo hojas de afeitar con 2, con 3, con 4, ahora con 5. Me acuerdo que Gila, que fue el protagonista de la campaña, una de las primeras campañas que hice en mi vida, la de las hojas Firmati, cuando Gillette iba por la tercera hoja, me parece, dijo, acabarán inventando la persiana. Y así será, porque dentro de la veremos hojas de 6 y de 7 y de 8, maquinillas de 6, de 7 y de 8 hojas. La rotonda, los cruces de carretera antes eran en cruz y se mataba la gente, aunque había el stop en uno de los cruces. La gente no veía el stop, no se acordaba, no se fijaba, salían dos en el cruce y se mataban, uno o los dos. Hasta que se inventó la rotonda, se inventó en principios del siglo XX, se aplicó una en Nueva York, en el Lincoln Center, otra en París y pronto en Londres. ¿Qué ha sucedido? ¿Los cruces son mejores que antes? Sí. ¿Es diferente? ¿Es nuevo? Sí. ¿Qué han hecho los demás ciudades, países, pueblos del mundo? Hacer rotondas. Es decir, todo el mundo ha tenido que acabar haciendo lo mismo. Estas son las tres definiciones de la creatividad. Yo os pido que cuando vosotros veáis o hagáis una nueva campaña, os planteéis esas tres cosas. ¿Es mejor esta forma de comunicar este producto que la que se ha hecho hasta ahora? ¿Es diferente? Sí. ¿Es mejor? Si lo es decir que sí. Y si de verdad lo es, esta será la nueva manera de anunciar este tipo de productos en el futuro. Todos los demás tendrán que acabar haciendo cosas como la que yo estoy introduciendo ahora. Si la respuesta es sí a las tres preguntas,
podéis estar bien seguros de que habréis hecho una buenísima campaña de publicidad. Bueno, yo estoy ansioso por ver las vuestras. Yo he venido aquí no para hablar, sino para escuchar. Y por lo tanto me vuelvo para mi sitio, me preparo y la fiesta continúa. Gracias.